No sé si aceptará, pero para Rosario también rige. Bien. Nos vamos a ir a Rosario para que nos explique el señor Lavia Abram del Mirador Mate, a ver si realmente nos está yendo tan bien. Yo escuché a Toto Caputo que dijo que tenemos superávit fiscal, superávit financiero. Nos va re bien, Lavi. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Re bien. ¿Cómo querés que esté? Después de lo que escuché, estoy súper. Se me va bárbaro. Yo lo escuché al ministro, ustedes lo escucharon. Además que ustedes, los economistas que no piensan como él, son todos unos burros, brutos, degenerados, fiscales y demás. Yo escuché que nos va bárbaro. Ahora, cuando veo los numeritos de los informes que me mandan algunas consultoras, yo no podría estar contento, sobre todo cuando me pongo a pensar en dos aspectos. El primero de ellos, que te lo voy a consultar ya, es el del consumo. El segundo está vinculado con un pequeño poder adquisitivo que va francamente en caída, ¿no? Y el tercero es quién se la está llevando. Porque alguien se la está llevando, evidentemente, en este país. Empezá por donde quieras. Bueno, empiezo por la frase que planteaste vos. A ver. Nos está yendo bien. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿a quién incluye y a quién no incluye ese nos? Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Partamos de ahí, y si Caputo dice nos está yendo bien, bueno, hagamos. fijémonos si estamos sentados en la misma mesa que Caputo. Yo no estoy sentado ahí ni cerca. Así que, bueno, no, pero hablando, digamos, si la pregunta es por todo el país, entonces me parece que, claro, que justamente no hay un nos, porque justamente, empiezo por el final, hay algunos que sí están ganando y que sí les está yendo bien, que son muy pocos, y ahora te los cuento, pero la gran mayoría no. Entonces vamos de vuelta, vamos por el principio. Consumo, está cayendo el consumo, cayó muy brutalmente, está cayendo la actividad comercial, está cayendo con respecto al año pasado muy fuertemente. Cayó durante toda la primera mitad del año y está 10% abajo más o menos que el año pasado. 10% de consumo menos en términos de cantidades reales, quiero decir, quitado el efecto de la inflación y de los precios, 10% menos cosas que se venden, vamos a ponerlo así. Que no veníamos de Suiza, hay que decirlo. Digo, no veníamos ya de Suiza en el consumo, no veníamos de grandes parámetros, la vi. Más o menos, no, pero digamos pero sí veníamos de una recuperación fuerte, sobre todo después de la pandemia, que estaba así llegando como una especie de estancamiento el año pasado, y a partir de ahí empezó a caer, sobre todo el primer trimestre y en el segundo también, pero bueno, fuertemente en todo lo que va del año, y todavía los números que siguen saliendo siguen mostrando eso, muestran que se está consumiendo cada mes de este año, se consume menos que igual mes del año anterior. A lo largo del año ha acumulado un 10% menos aproximadamente. Entonces es mucho, 10%. Es una caída que no es normal, es una caída casi de tiempo de guerra, digamos, prácticamente, o de pandemia, de un año a otro. Entonces, bueno, es un derrumbe. De la mano de esto, algo que no nombraste, pero me interrumpo, no hay inversión, porque claramente no se vende nada, es difícil pensar que va a haber empresarios invirtiendo para agrandar sus fábricas, agrandar, no sé, poner un galpón más grande o comprar una máquina más grande o agrandar el negocio si nadie compra. De hecho, entonces, en un ratito vamos a hacer referencia a un documento de la Unión Industrial Argentina que alerta sobre la apertura, otra vez vivimos esto, apertura indiscriminada de importaciones, y la Unión Industrial de Santa Fe, en un ratito vamos a charlar con su vicepresidenta, habla de esto que vos marcás. Yo voy haciendo una cadena, la vi, digo, si hay menos inversión y hay despidos, me imagino que un índice que en Argentina no era noticia en los últimos años, como es el desempleo, sí empieza a ser mirado de otra manera. Sí, por supuesto. Lógicamente el desempleo es un índice que se mueve mucho más lento, quiero decir, no es que la gente de la noche a la mañana la echan del trabajo, por supuesto, porque nadie quiere echar, ni los empresarios, ni los comerciantes, ni nadie quiere echar a sus trabajadores, entonces se los cuida, por supuesto, pero más allá de que se los cuide, y de que se les quiten primero horas y luego feriados, luego turnos, etcétera, finalmente estamos viendo un aumento de la desocupación, sobre todo en el sector de la construcción, que ahí sí hay como una especie de flexibilidad mayor. Enseguida se terminan las obras, no se contrata a nadie, y entonces hay muchos despedidos en la zona, en el ámbito de la construcción y de la industria,
diferentes industrias. Así que bueno, sí, también empieza a aparecer la desocupación. Y para responderte a las preguntas iniciales y no hacerla tan larga, básicamente sí, se está perdiendo poder adquisitivo y se la están llevando. Nosotros detectamos o nombramos, digamos, 3 sectores clave. A ver. Por un lado, el sector financiero y bancario, que le fue muy bien y que enseguida, en un contexto como de este año de volatilidad, de cambios muy grandes, por supuesto está mucho más preparado para las circunstancias que se pueden ir apareciendo. Digo, sube el dólar, baja el dólar, suben las tasas, bajan las tasas, y el sector financiero enseguida sabe qué hacer, está muy preparado, gran ganador de este momento el sector financiero. Me encanta porque me estás matando el PNT que acabo de hacer, o sea, es maravilloso. Yo termino de hablar de Laura, chequea esto la próxima vez, porque estamos hablando del PNT del Banco Santa Fe y hablamos del sector financiero que gana, no puede ser, pero bueno. Bien a los bancos, están laburando bien, de la mano de eso, por supuesto, hay cosas que, hay nuevas cuotas y hay nuevos... Ahí está, claro. Mirá cómo saliste jugando, saliste jugando, bien. Los bancos, pero bueno, les fue muy bien, digamos, a los bancos, y por eso también ahora hay oportunidades. Ahora hay oportunidades de reintegro, crédito, reintegro, exactamente. Ayer, perdón, sector financiero es el primero, tirame alguno más. No, y el exportador ligado a vaca muerta, hidrocarburos en general, que va muy bien. Ajá. Y a principio de año, sobre todo, ciertos sectores ligados a los bienes de consumo, sí, que también lograron hacer ciertos aumentos muy rápidos y posicionarse mejor y ganar cierta guita, digamos, una renta extraordinaria. Grandes cadenas supermercadistas, que después lograron bajar los precios, contenerlos en todo caso un poco más, pero grandes ganadores sin duda, sobre todo en la primera mitad del año. Yo no quiero dejar de referirme al discurso del ministro de Economía, porque digo, ¿quién sino el que tiene las riendas del destino de los números del país, el que tiene que ser la referencia nuestra? Ayer en el programa del colega Paulino Rodríguez, el tipo que yo respeto muchísimo en La Nación Más, se hizo una torta a nivel gráfico, ¿no? Como una torta de Excel, sí, vamos a decir así. Y Paulino mostraba algo que es muy interesante cuando hacía referencia todavía a esto del superávit financiero de nuestro país y el comercial también, pero sobre todo el financiero. Y realmente a mí me dio escalofríos, porque en la torta, ¿no? En el gráfico de porcentajes, decía que prácticamente el superávit se explica por un 25% de ese superávit como consecuencia del recorte a las jubilaciones. ¿Es así? ¿Lo podemos confirmar? Sí, nosotros, si hacemos un ranking de los principales recortes, el número 1 muy cómodo es el recorte en jubilaciones. Calculado, es difícil en términos de plata, son 7 billones de pesos, pero vamos a hacer una especie de ranking y para hacerlo más fácil. Sí. Primero las jubilaciones, principal recorte. Segundo, la obra pública, 6 billones de pesos de recorte de obra pública. Hermoso hasta ahora. La obra pública, que bueno, esto lo estamos viendo, lo vemos a Puyaro también pidiendo que le pasen las obras a la provincia porque la nación no las está haciendo. Tercer recorte de subsidios a la energía, que ahora... Esa la estamos viendo nosotros. Sí. Y finalmente, después quedan los salarios de la próxima... Los salarios de la administración pública, o sea, los sueldos que le paga a sus trabajadores, incluyendo los sueldos... de las universidades, sí, creo que están incluidos ahí, que bueno, lo sabemos. Y después programas sociales y transferencias a provincias. Hay recortes básicamente monstruosos en todos los aspectos. Entonces, bueno, ¿en qué se basa efectivamente? Como decías vos, ¿qué se puede basar en superávit? Bueno, no pagar nada, digamos. De producir más ni hablar, ¿no? O sea, no, ni hablar. Yo nunca escuché ni al presidente, ni al ministro de Economía, ni a ninguno de los principales adalides nombrar la palabra producción. Vos sabés que exactamente eso lo charlamos hace un par de meses cuando dialogamos en un bloque, nos dimos un gusto terrible. Por un lado hablamos, no me voy a acordar bien, este economista que es más heterodoxo, más ortodoxo, ya voy a recordar bien, pero en el otro bloque hablamos con el vasco, José Ignacio de Mendiguren. Y nos decía el vasco: en este gobierno se habla de plata, porcentaje, número, impuesto, tributo. No van a escuchar la palabra producción. Y es cierto.
Y es cierto. No, totalmente, esto lo notamos desde el día uno, nunca en ningún discurso a Milei se le cae la palabra producción, exportaciones, empleo, trabajo, no está pensando qué Argentina vamos a tener hacia el futuro, sino simplemente está pensando en esto, en pagar la deuda externa y que algunos numeritos así cierren, pero es muy difícil pensar cuál es la Argentina que se imagina Milei y su equipo, ¿no? No está claro tampoco eso, qué vamos a producir, qué vamos a vender, de qué vamos a vivir como país, como sociedad, no de una cosa, sino qué líneas, digamos, qué líneas de productos vamos a tener, de producción, en qué nos vamos a especializar, qué vamos a hacer. Sin embargo, bueno, ayer... por algo están cerrando las universidades, porque efectivamente no les interesa siquiera exportar software, estamos viendo que se van a cerrar las carreras de informática y de computación, esto lo estamos viendo en todo, bueno, acá yo conozco acá el caso de Rosario, pero bueno, está pasando en todo el país. Claro, porque hay recortes catastróficos, digamos, y no hay producción, nada. No, porque ¿para qué vas a querer más profesionales y que las empresas terminan siendo mucho más? Tal cual. Y de los que están, es evidente que muchos aprovechan a trabajar para afuera, digo, porque cobran en dólares, lo sabemos con los informáticos, esto no es ningún descubrimiento. Es complejo. Ahora, volviendo al discurso del ministro, ayer lo que llamó la atención es que para ellos el auge de la caída de la inflación es realmente la tapa de todos los diarios que quisieran tenerla hora a hora. Ahora, ¿podemos decir que es un presidente que realmente vino a terminar con la inflación? Esto, si lo medimos en datos duros, la vi. Es un presidente que tiene ya casi 10 meses de mandato. Sí. ¿Podemos decir que el fenómeno de Javier Milei vino a terminar con la inflación? Es un poco su propuesta es esa, es intentar terminar con la inflación. Lo cierto es que hasta ahora no puede, porque si llevamos 5 meses seguidos en una inflación que está en 4%, ahora el último mes fue 3,5%, o sea, no terminó con la inflación. La inflación de 3 o 4 puntos mensuales es una inflación alta, porque es una inflación de 50 o 60% anual, digamos, que sigue siendo alta. Mucho más alta que toda la época del kirchnerismo, para poner un ejemplo, mucho más alta que eso. Entonces, no está terminando con la inflación y me parece que recae demasiado en ciertos argumentos muy ideológicos que le impiden tomar decisiones para terminar con la inflación. O sea, el gobierno piensa que la inflación es siempre, en todo momento, un fenómeno monetario, ataca la causa monetaria y se olvida de que la inflación sigue generándose por otros aspectos. Bueno, en realidad no se olvida porque el tipo de cambio lo sigue manejando, pero bueno... Digo, perdón, el peso se sigue devaluando, David. Se sigue devaluando lentamente, entonces entonces a eso no se le presta atención. Y los precios siguen en ascenso. Cambio. No se congelan tampoco... Claro. No se congelan tampoco algunas cosas como, no sé, alquileres o contratos que están indexados, es decir, están atados a la inflación. Bueno, si hay contratos atados a la inflación, esos contratos generan inflación futura de alguna manera, porque, bueno, nada, algo que es como una cuenta de almacenero que siempre se actualiza por inflación, entonces, bueno, eso hace aumentar los costos del mes siguiente. Un alquiler atado a la inflación este mes aumenta los costos del mes que viene y esos costos son nuevamente inflación, vuelven a aumentar los alquileres, etcétera. Digo, y este tipo de cosas nos están atacando. Y dice este informe, para mí un dato que es realmente esclarecedor, desde que asumió Milei, los precios aumentaron un 144,4%, siendo el peor inicio de un gobierno desde la década del 90. Esto es un dato, digo, duro, esto no es una interpretación. No es una interpretación, es así. Cuando asume este gobierno hace una devaluación del dólar oficial de 118%, que hace que, bueno, efectivamente se traslade a los precios. Aumentan primero los precios de los importados y después, justamente porque aumenta el dólar, y después eso se traslada como a la mayoría de los precios. En Argentina se conoce este fenómeno. Así que es lógico, Milei decidió aplicar todas las... hacer el ajuste más duro al principio y por supuesto esto implica un aumento altísimo de la inflación.
no hay forma de maquillar eso, pero me parece que tampoco le interesa maquillarlo. Lo que le interesa al gobierno es que baje la inflación, pero bueno, como decíamos hace un ratito, tampoco está tan claro que lo esté logrando. Tiene un éxito en todo caso moderado. Qué lindo es dar buenas noticias, ¿eh? El mes que viene, seguramente el tercer jueves del próximo mes, te estaremos llamando para dar buenas noticias, ¿eh? Ya en un noviembre, anticipando un cierre de año, la vi que se viene, digo, uno no lo augura, no lo quiere, pero que suele ser complejo en la Argentina, vamos a decirlo así, ¿sí? Vamos a decirlo así, que los diciembres en la Argentina son complejos. Te mando un gran abrazo, y bueno, y gracias por este buen momento, como siempre, radial.